Y la verdad, de bronca, pero no te voy a decir bronca hacia las personas, de verdad que no. Es bronca ante esta situación, a veces de incoherencia, ¿no? De llenarnos la boca de un discurso, de que sale, ¿no? En los medios de comunicación cuando ocurre un hecho de violencia sexual en contra de un niño, un adolescente, una niña, y salen todos a opinar, pero realmente salen todos a opinar, estar en contra, pedir justicia. O cuando salían los casos de pederastía, yo he afirmado por diferentes medios mi indignación, mi, mi repudio ante ese tipo de hechos, ¿no? Y cuando se presenta una propuesta, no de un ministro, no de una persona, no de un sector, ¿me entiendes? O sea, una propuesta, si se la podía identificar con alguien, es con víctimas, niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual. No era el Ministerio de Justicia quien estaba planteando esta propuesta. Las diputadas y diputados, estos 54 que ha señalado el ministro de Justicia, eran víctimas de violencia sexual. A Claro, ellos, a claro. ellos. Y, y sabes, Casimira, yo llevo bastantes años en esta área. Yo me he leído, porque procuro no escuchar por un tema de revictimización, pero me he leído diferentes informes con los testimonios, particularmente de niñas, de violencia sexual, y sabes que casi, mira, duele, Pero duele, y yo no claro, entiendo, son heridas que nunca sanan, viceministra. nunca, Son heridas que nunca, nunca... Y Casimira. lamentablemente estos pequeños en su adultez o en su adolescencia las reproducen. Exacto, Priscila, pero no solo eso, Casimira, no solo eso, sino cuando tú lees sus testimonios, fuesen ellos los responsables, ¿me entiendes? Como si denunciar o hablar de esto está lastimando a seres que también aman, porque lastimosamente la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes ocurre en los hogares, ocurre bajo la mirada a veces cómplice de las propias familias. Sí, sí, en su ¿Y mayoría. cómo les, en su mayoría, Casimira, y cómo les cuesta hablar? Y ahí uno tiene que comprender y tiene que entender si tú representas a esa población, no la puedes dejar de mirar porque has recibido una presión, porque no te cae tal, o porque hay una presión política, no puedes, no puedes. A mí cuando me ha tocado tomar decisiones de enfrentarme a grupos de poder, incluidos los religiosos, después de leer sus testimonios, Casimira, no había ninguna presión, no había ningún miedo, no había ninguna duda. Uno opta por la persona a la que está representando. Ese es el deber de un servidor público, de una servidora pública. Así Ese es. es nuestro deber. Ahí no hay miedos, ahí no hay represalias, ahí no hay quereres, no hay amor, no hay nada, Casimira. Uno tiene que optar por a quién está representando. Y dígame usted, Casimira, una víctima, una niña, niño, adolescente víctima de violencia sexual, ¿a quién más tiene si muchas veces la familia le falla? Es al Estado. Pero por ¿A quién supuesto, constitucionalmente tiene? A esas diputadas, diputados, senadoras, senadores, a que a esos padres diferencia de la aquí del patria, entre ministro, comillas, padres de la patria, entre exacto, comillas, exacto, que perdónenme. así mira, que a diferencia de un ministro, una viceministra, que nos podemos ir mañana, que nos podemos ir mañana, a ellos sí los ha votado el pueblo. Lo que siempre nos dicen, a ellos sí les ha votado el pueblo. Y su responsabilidad no era con el ministerio, era con esa población y no la han cumplido. Ahora, lo que yo no entiendo, viceministra, es que este proyecto ya había sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Constitución de Diputados. Y bueno, el jueves ingresó para su aprobación, concluyó a las 4 de la mañana con este viernes en su rechazo, ¿no? Ahora, entiendo que van a reponer, si se quiere, el proyecto para su tratamiento en una próxima legislatura. Es decir, porque recordemos que octubre van a haber cambios en la Asamblea Legislativa. ¿Y cuánto más hay que esperar? Esta ley lo que pretendía era justamente que estos delitos no prescriban
y que aquellos violadores, pedófilos, abusadores de niños, bueno, pues tengan la justicia como debe ser, ¿no? Porque además en este país estamos acostumbrados a que los violadores salgan de la cárcel, estén 2, 3 meses, salgan y vuelvan a incurrir en lo mismo. Pero ¿en qué queda? O sea, ¿en qué queda todo esto, viceministra? Yo realmente estoy muy decepcionada de nuestros parlamentarios, muy decepcionada. Yo esperaba otra cosa. Coincido contigo, Casimira, pero además yo agregaría algo, ¿no? Sería, esta consulta creo que sería importante hacerla a cada una de esas diputadas y diputados 54 que han votado en contra y los ausentes, más de 29 de acuerdo a lo que señalaba nuestro ministro. Sería importante consultarles a ellos, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la causa? O sea, ¿por qué están en contra de luchar contra la impunidad? O sea, claro, porque yo quisiera escucharla al menos, para tener claro de quiénes nos están representando, por un lado. Y para que tal vez ahí sí, tal vez hemos fallado las víctimas, hemos fallado la sociedad, no sé, para decirlo realmente en una paradoja, ¿no? Y necesitemos ir diputada por diputado y explicarle y decirle cuál es la situación de violencia sexual, cuáles son los efectos para las víctimas y cómo le cuesta a una víctima llegar a un proceso de denuncia, por un lado. Pero también, ¿sabes, Casimira? Más allá de que se pueda reponerlo en la próxima legislatura, es el hecho, el mensaje que se está dando. Y el mensaje. No, el mensaje. Sí. El mensaje. ¿Por qué? Yo coincido contigo cuando dices acceder a una sentencia por la situación de nuestro sistema es complejo y no te voy a decir que es cuesta arriba, es altamente complejo. Pero además, decirle a un violador, a un pedófilo, decirle que no importa que pasen 20 años, que pasen 30 años, este Estado no te va a perdonar lo que has hecho. Ese era el mensaje. Viceministra. Y el mensaje que ya han dado los diputados, es decir, nuestros temas político-personales son más importantes que perseguirte, pedófilo, que perseguirte violador. ¿Qué nos dirán a nivel internacional? Digo, por Dios, vergüenza ajena, porque esta noticia, nada raro que esté en los periódicos, en las cadenas internacionales. Es algo que no se ve, es algo que no se debería ver en ningún lugar del mundo. Ahora, el ministro Lima ha sido muy duro, ¿no? Primero que ha mostrado los nombres, ha presentado esa lista de esos 54 parlamentarios que, bueno,